Bienvenidos. Listo, bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en la jornada vespertina del primer Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura. Agradecemos a todos nuestros participantes, nuestros asistentes y también a los ponentes que ya nos acompañan. Le voy a ceder la palabra a la moderación de la mesa de esta tarde al maestro José Luis Diego Hernández Ocampo. Él es profesor de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, adscrito al Departamento de Diseño y Comunicación Visual, y es miembro activo y consultivo del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño, así que están en muy buenas manos nuestros ponentes. Los invitamos a todos a mantener, la caja de chat siempre estará abierta para que puedan externar las preguntas que consideren oportunas en el momento en que están los ponentes, y se les leerán a la parte final, pero muchas veces está la participación y surgen en ese momento comentarios, así que será muy enriquecedor que puedan externar todas sus aportaciones. Bienvenidos y bienvenido, maestro José Luis. Muchísimas gracias por tu moderación. Adelante. Muy bien. Bueno, pues gracias, doctora Elisa Delgado. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta segunda ronda de este primer día del primer Congreso de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y Cultura. Y bueno, pues siguiendo un poco con la línea que tenemos, y como decía la doctora, vamos a iniciar la ronda de ponencias. Estas tienen una duración de 20 minutos. Yo, pues más o menos, si se alarga el tiempo, pues yo les voy a avisar cuando ya sean los 20 minutos. Y después de que se hayan presentado las ponencias, vamos a abrir la ronda de preguntas que seguramente pues van a ser muchas y van a ser de interés. Queremos también comentarle a nuestros asistentes, nuestro auditorio que está en Zoom o en Facebook siguiéndonos, que también pueden hacer sus preguntas, como decía la doctora, subiéndolas a la caja de chat. No importa el momento en que las suban, nosotros las vamos a recopilar para poderlas presentar a los ponentes una vez terminado esto. Muy bien, bueno, pues nuevamente les agradecemos a las y los ponentes de esta tarde su asistencia y por supuesto también a la audiencia que hoy está acompañándonos. Muy bien, bueno, pues seguimos con el eje de estudios interdisciplinarios del arte, diseño y cultura, históricos, metodológicos, filosóficos, sociológicos y antropológicos. Y la primera ponencia se titula Investigación de las prácticas profesionales y los campos laborales de las diseñadoras industriales en el contexto de la pandemia. Y este será presentado por Magda Villaseñor Contreras y Ana Aurora Maldonado Reyes, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, si gustan, tienen los micrófonos y la pantalla para ustedes. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Estamos presentando este avance de investigación de las prácticas profesionales y los campos laborales de las diseñadoras industriales en el contexto de la pandemia. Esta es una investigación del Cuerpo Académico del Diseño y Desarrollo Social que a través del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, en su convocatoria de mujeres investigadoras, mujeres científicas, se aprobó y se está desarrollando. Esta investigación se llama la práctica profesional de las diseñadoras mexiquenses y sus campos de acción, el impacto de la pandemia. El cuerpo académico, que está compuesto por 5 diseñadoras, 2 diseñadoras gráficas y 3 diseñadoras industriales, y una colaboración de egresadas del doctorado en diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México y una doctorante de este doctorado en diseño. Estamos desarrollando. A la fecha tenemos terminada la primera etapa de este trabajo
y es un poco lo que la maestra Magda Villaseñor nos va a presentar. Entonces, sin más, pues les dejo la palabra a la maestra Magda Villaseñor. Gracias. Hola, Gracias. buenas tardes. Nada más tengo una duda. ¿Sí se estaba presentando en la pantalla completa? Sí, lo vemos Ah, perfectamente. ok. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, como les comentaba la doctora Ana, en esta investigación, nosotros nos percatamos de que la pandemia por COVID-19 ha impactado en la sociedad de diversas maneras, ¿no? Y todos lo sabemos, desencadenando problemáticas significativas, entre las que destacan la transformación de las actividades laborales, así como la inequidad de género, una exacerbación de esta inequidad, de hecho. Específicamente en la profesión del diseño, las diseñadoras se han visto afectadas en mayor medida que los hombres en su práctica profesional y en los campos de acción que ellas tienen, y este hecho subraya la necesidad de que se adopten medidas para evidenciar y evitar la ampliación de la brecha de género en el mercado laboral del diseño. Esta condición, nosotros encontramos una condición de inequidad en el mercado laboral tradicional del diseño, en donde las mujeres se encuentran en una posición de desventaja al estar sometidas a un régimen social patriarcal en el cual históricamente se han invisibilizado y excluido de la profesión del diseño, relegándolas siempre a tareas consideradas como de menor jerarquía o tareas más sencillas, tareas desde un enfoque más femenino, ¿no? Y a través de los años, la práctica del diseño sí ha ido evolucionando, sí ha tenido una evolución y ha dado solución a diversas necesidades que se han generado como consecuencia de las demandas sociales y culturales en distintas épocas y contextos, ¿no? Un ejemplo de ello fue pues esta pandemia, ¿no? Pero dentro de esta evolución que nosotros vemos en el desarrollo de productos y en la profesión del diseño como tal, se ha tenido una marginación constante hacia las mujeres, eso no cambia. Y aunque esto ha sido en parte fundamental en el desarrollo y aunque ellas han sido parte fundamental, perdón, en el desarrollo de esta profesión, les ha tocado escribir una historia paralela a la de los hombres, ¿no? Entonces resulta importante reconocer la dinámica detonada por las mujeres diseñadoras en el contexto de la pandemia y tomar su experiencia para reproducir, fortalecer y apoyar a aquellas actividades o quehaceres profesionales que consolidan las nuevas esferas sociales y las nuevas esferas económicas, y a partir del diálogo será posible conocer todas aquellas condiciones que han tenido que afrontar las diseñadoras ante el contexto de la pandemia, y así poder determinar la trascendencia de la validación de nuevos panoramas sociales, personales, académicos y profesionales. El objetivo general de esta investigación es promover el intercambio de estas experiencias que tienen las diseñadoras mexiquenses para validar las nuevas consolidaciones, ámbitos profesionales y estrategias en el campo laboral de post-pandemia. Las diseñadoras industriales ejercen la profesión en distintos ámbitos, los cuales pueden ser el sector público, el sector corporativo y o privado. Dentro de este nosotros también consideramos a las diseñadoras que trabajan de manera independiente, la investigación y la academia. Se definen caminos para la ejecución práctica hacia la búsqueda de ciertos elementos de las subjetividades de las diseñadoras, con el fin de explicar y comprender las interacciones y los significados individuales o grupales, para así posibilitar la evidencia de la realidad subjetiva y la realidad social de estas diseñadoras, mismas que se manifiesten con sus conductas y acciones humanas dentro de su quehacer artístico, dentro de su quehacer diseñístico. La metodología que nosotros estamos utilizando en esta investigación son conversatorios que nosotros los tomamos como espacios de diálogo en formato de grupos focales entre las actoras clave,
que son las diseñadoras industriales, se está manejando que sean 4 conversatorios que están dados por el campo laboral, que serían el sector público, el sector privado, la investigación y la academia. Y cada uno de estos conversatorios está integrado por 4 diseñadoras que ejercen la profesión del diseño en diferentes ámbitos, lo cual les da una práctica profesional diversa, ¿no? Estos conversatorios se desarrollaron de manera semiestructurada y bajo una batería de preguntas, una guía temática, que se obtuvo a partir del marco teórico, y esto posibilitó el ordenamiento de los tópicos que se iban a tratar dentro de estos conversatorios, ¿no? También es importante señalar que la moderación de cada uno de estos 4 espacios estaba a cargo de una investigadora que actuaba como moderadora dentro de la mesa de debate. Y fueron reuniones más o menos de entre 2 horas y media, se propuso en un principio de 2 horas, pero abarcaron más tiempo. Entonces, en promedio tienen 2 horas y media, 3 horas, pero incluso llegamos a tener un conversatorio que se tuvo que hacer en 3 sesiones de 2 horas y media aproximadamente. Y particularmente, pues, debido a las condiciones de la pandemia, estas se hicieron de manera virtual todavía, ¿no? Y este ejercicio virtual, de este ejercicio se obtuvo una grabación y una transcripción que posteriormente tendría que ser analizado por cada representante del conversatorio. Entonces, en resumen, esta metodología fue con grupos focales, fue semiestructurada. Se tiene la guía de preguntas, los tópicos en dimensiones, de las cuales voy a hablar en un momento. Fueron 4 conversatorios, se tuvo una moderadora en modalidad virtual y se hizo una grabación y una transcripción. Estas dimensiones son importantes porque el análisis de las múltiples situaciones que experimentan las mujeres dentro de los campos laborales del diseño comprende distintos ejes para abordar su estudio. Estos ejes están compuestos por distintos factores y así poder explicar la importancia y características que intervienen en la inequidad de género en la profesión del diseño. Las dimensiones a través de las cuales se analizó la práctica profesional de las diseñadoras son familia, pareja, personal, social, económica y laboral, con un total de 6 dimensiones. Y esta guía temática abordó, por lo tanto, directrices que tocan la carrera profesional y las particularidades de su ejercicio profesional y vida social, personal y familiar, así como los contextos sociopolíticos y económicos, además de los ambientes laborales en cuanto a jornadas, rutinas, dinámicas de convivencia, los roles en los que participan las diseñadoras, las condiciones que ellas tienen y la infraestructura y recurso para el trabajo en este contexto del COVID. Una vez desarrollados estos 5 conversatorios, se pasa a la fase de análisis, en donde cada una de las investigadoras responsables de la mesa o del conversatorio ejecuta un método analítico sintético para reconocer las particularidades y experiencias significativas de las diseñadoras industriales, que son diversas. Y bueno, hasta este momento la investigación está culminando la primera fase, que llega hasta aquí, hasta el análisis de los conversatorios, y se tienen conclusiones previas. Se tiene considerada una segunda fase en donde la investigación llegará a un nivel más allá, es decir, este análisis que hace cada responsable de mesa se va a debatir o se va a conversar entre nosotras, y de ahí se sacarán como las estrategias y las conclusiones generales de todos los sectores, ¿no? Entonces, como conclusiones preliminares para este trabajo, nosotras tenemos que, como resultado de la socialización del rol de género, a menudo se desalienta a las mujeres a verse a sí mismas como personas fuertes, competentes y con autodeterminación. Empoderarse a nivel personal representaría una base
desde la cual las mujeres podrían contrarrestar estas autopercepciones limitantes, así como obtener control sobre sus vidas, actitudes y creencias que tienen sobre ellas mismas. Esta investigación ha recabado evidencia de que el diseño puede tener el potencial de empoderar a las mujeres a nivel personal y laboral. Para ampliar los hallazgos de este estudio, la investigación futura debe examinar la dinámica del proceso de empoderamiento con mayor detalle, incluidas las experiencias diferenciales de los subgrupos dentro de la población de diseñadoras. De igual manera, se deberán identificar los puntos en común y las variaciones en las experiencias de la muestra general, experiencias que se presentan en este trabajo, y se debe prestar atención también a los elementos que diferencian a los distintos grupos de diseñadoras. Por ejemplo, el sector al que pertenecen, el tipo de diseño que ellas desarrollan, el nivel de grado de estudios, la orientación profesional, los años de experiencia, y deberán tomarse en cuenta todos ellos, ¿no? Además, dado que la investigación sobre mujeres diseñadoras se han vislumbrado resultados tanto de empoderamiento como de desempoderamiento en el diseño, es necesario prestar más atención al conflicto que caracteriza la participación de las mujeres en estos mercados laborales para comprender el efecto neto de estos resultados contradictorios. Debería proporcionar información adicional sobre las experiencias vividas por las diseñadoras. Y finalmente, para minimizar las desventajas de las diseñadoras en los mercados laborales, se deberán analizar críticamente las estructuras institucionalizadas y las relaciones de poder que mantienen el privilegio patriarcal, con el fin de que a partir de una serie de estrategias, las mujeres sean capaces de desarrollar sus trayectorias profesionales desde una posición más sólida y horizontal. Y bueno, eso sería todo muy... Bueno, no sé si todavía contamos con tiempo. Sí, tienen 5 minutos si quieren. Ok, nada más así de manera general algo, comentarles que es una investigación muy bonita, muy, muy enriquecedora. La verdad es que hemos obtenido muchísima información con la metodología que nosotros decidimos utilizar. De estos conversatorios, el escuchar tantas experiencias de vida profesional por parte de tantas diseñadoras ha sido de verdad muy, muy, muy enriquecedor, ¿no? O sea, y paradójicamente alentador. O sea, el escuchar que todas hemos estado viviendo las mismas situaciones de minimización, de invisibilización, de discriminación, en general de violencias hacia las mujeres dentro de la profesión del diseño, te hace repensar y replantearte las cosas, ¿no? O sea, ver que tener este tipo de espacios en el que puedes visibilizar lo que se está viviendo es dar un paso adelante, ¿no? Entonces, no sé si la doctora Ana quiera comentar algo más también. Sí, bueno, nada más que estamos a la mitad de la investigación. Este trabajo que estamos haciendo la maestra Magda y yo es solamente la primera parte del desarrollo. Nos falta toda una segunda parte sobre el análisis, pero vislumbramos, bueno, comentar también que esta investigación no solamente ubica el trabajo de las diseñadoras industriales, sino también el trabajo de las diseñadoras gráficas en 4 áreas específicas, como ya lo había comentado Magda: el servicio público, la iniciativa privada, las diseñadoras en la investigación y las diseñadoras en la docencia. Entonces, de las 2 áreas, diseño gráfico y diseño industrial. Entonces, hemos obtenido una cantidad de elementos muy, muy interesantes, una diferencia muy clara entre la labor de las diseñadoras industriales y la labor de las diseñadoras gráficas, una maximización del hostigamiento, por ejemplo, y del acoso sexual en las diseñadoras industriales, del acoso laboral en sus trabajos. Y bueno, esperemos presentar
nuevos resultados, pero creo que también a lo largo de la pandemia las diseñadoras hemos podido generar una gran cantidad de alternativas y de soluciones muy interesante, muy importante, que esta investigación va a tratar de conjuntar y de recabar y de proponer elementos, nuevos campos laborales, nuevas maneras de desarrollar el diseño a partir de una perspectiva de género, pero bueno, tendremos que esperar un poco a terminar nuestro trabajo y pues esta investigación financiada por el Consejo Mexicano, Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, pues estará dando sus resultados a partir de agosto de este año, ¿no? Y agradecer este trabajo. Gracias. Bueno, no, pues muy interesante y quedamos emplazados para que nos comenten los avances, si es posible, de esta investigación y agradecerles pues su participación, que nos hayan compartido este trabajo que están desarrollando aquí y en este foro y agradecerles su presencia y su asistencia aquí en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Les agradecemos mucho. Y bueno, pues maestra, doctora Melissa, ¿querías comentar algo? No, más, Sí, como manita arriba, ¿no? No, muchas gracias, ¿no? Los comentarios al final le puse un comentario de felicidades por el trabajo que realizan, porque sin duda recopila las voces de las diseñadoras mexiquenses y creo que es muy importante hacernos presentes como colectivo, ¿no? Diseñadoras industriales y diseñadoras gráficas, solo felicitarlas por este gran trabajo que nos presentan hoy y claro que estamos en el emplazamiento, maestro José Luis, en efecto. Muy bien, pues doctora Ana Aurora, gracias. Y pasaríamos con la siguiente ponencia, por favor. Esta está a cargo de la doctora Nayeli Guadalupe Gómez Martínez y la doctora María Gabriela Villar García. El tema que nos van a compartir es acercamiento metodológico para el ejercicio del diseño con perspectiva de género. Caso, la memoria colectiva de las mujeres adultas mayores de la comunidad otomí en San Pablo, Autopan. Entonces, pues igualmente bienvenidas aquí a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Gracias y le cedemos micrófonos y pantalla. Gracias, qué amable, doctor. En un segundo está compartiendo Nayeli pantalla. Ya Bien, pues, comparto. No sí, sé si ya se ve. está listo. Ya la vemos bien. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Les vamos a presentar esta ponencia que se titula Acercamiento metodológico para el ejercicio del diseño con perspectiva de género. La memoria colectiva de las mujeres adultas mayores de la comunidad otomí en San Pablo, Autopan, aquí en el Estado de México. Esta es una investigación de maestría de la maestrante precisamente Nayeli, que se desarrolla en el contexto de una comunidad otomí y se toma como caso un grupo muy pequeño de mujeres adultas mayores que aún hablan su lengua autóctona y bueno, que como hemos estado observando es un grupo que está, bueno, pues pareciera destinado a desaparecer y Nayeli les va a presentar algunas de las estrategias que ha estado desarrollando o que va a desarrollar, bueno, que considera precisamente como posibilidad desde esta disciplina del diseño para recuperar la memoria de estas mujeres y que de alguna manera tenga una repercusión colectiva en el contexto en donde se está desarrollando la investigación. Adelante, Nayeli. Gracias, Gaby. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, me gustaría agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes este avance de investigación. Y bueno, vamos a comenzar.
Efectivamente, como menciona la doctora Gabriela, este es un acercamiento metodológico, es parte del ejercicio que estoy realizando en mi investigación, que tiene como objetivo pues, la representación de la memoria colectiva de las mujeres mayores de la comunidad otomí en San Pablo Utopan. Voy a darle siguiente. Y bueno, en este caso se busca enfatizar las posibilidades que nos ofrece la perspectiva de género como herramienta metodológica, particularmente como un eje significativo en la articulación de proyectos de diseño, a partir de lo que es el objeto fundamental del diseño gráfico, que es la imagen, que busque de manera efectiva incidir en el tejido social, que en el caso particular del proyecto, de mi proyecto de investigación, pues se identifican una serie de factores de una estructura de desigualdad que ha generado una disgregación importante y una pérdida de saberes culturales propios de la comunidad otomí. Esto a partir naturalmente de una serie de elementos más, bueno, que rebasan un poquito la circunstancia de la disciplina, lo que son la migración, el tiempo, el transcurrir del tiempo, han ocasionado que esta comunidad sea una minoría y que esta minoría, toda esta brecha se acrecente con el tiempo. Entonces, bueno, se puede identificar que por ejemplo, aquí tengo datos en los que se puede apreciar que las personas indígenas adultas mayores corresponden solamente a un 15% de la población mayor de esta comunidad. Entonces, casi todas ellas son hablantes de la lengua. El grupo con el que yo estoy trabajando es hablante de la lengua y es originaria de esta comunidad. Sin embargo, existe una brecha generacional importante en la que a partir de cierto tiempo hubo una ruptura de conocimientos y saberes en que ha ocasionado una pérdida de los conocimientos de la comunidad otomí. Ya prácticamente nadie es hablante de la lengua y bueno, en esto me incluyo como parte de esta experiencia. Mis abuelos, por ejemplo, pues hablaban la lengua y a partir de ciertas generaciones se dejó de hablar y yo, por ejemplo, ya no la hablo. Y esto ha pasado pues con prácticamente muchas familias de la comunidad. Entonces, bueno, la intención de este ejercicio es ver las posibilidades o las alternativas que como diseño, o sea, como diseñadores gráficos, podemos coadyuvar para el rescate cultural o el rescate de la memoria. Se busca trabajar en este caso con mujeres adultas mayores a partir de la perspectiva de género, reconociendo cómo es que las mujeres mayores constituyen o se identifican a sí mismas a partir del discurso de su memoria. Esto con la intención de romper un poco el paradigma de lo que son los roles de género que se les han asignado por sí mismos como comunidad otomí. La intención de este ejercicio es representar lo que ellas comparten desde su propia perspectiva y desde su propia cosmovisión. La intención posibilita comprender que el ser y la vida están más allá de las clasificaciones. El recorrido de su vida trasciende roles y expectativas que superan la identidad como categoría, cualidades que se integrarán en la metodología de investigación o que se están integrando y que buscan representar a partir de la imagen la memoria colectiva de la comunidad. Aquí presento un esquema, es una especie de híbrido en el que trato de conjugar la metodología de diseño en tanto a la definición del problema, al análisis, la estructuración de la problemática, el objetivo de la investigación, junto con o en colaboración con lo que es al género como una categoría de investigación y tomando de referencia lo que nos propone en determinado momento Marta Lamas, de
¿qué elementos se tienen que considerar al momento de abordar este tipo de categoría? En este caso, ella nos propone que las actividades y las creaciones de las mujeres, la intelectualidad y la afectividad, los lenguajes, las concepciones, los valores, el imaginario, las fantasías y el deseo del sujeto, así como la subjetividad, la percepción que tienen ellas sobre sí mismas, sobre su comunidad, sobre sus actividades, los bienes materiales y simbólicos, así como el empoderamiento o el poder que ellas manifiestan sobre sus propias decisiones, con la intención de materializar el reconocimiento de sus sueños, sus valores, su filosofía de vida y sus experiencias en el reconocimiento de sus memorias. Igualmente, como parte de la metodología, se busca, o de alguna manera, el enfoque etnográfico posibilita llegar a profundizar precisamente en estos elementos. Esto para tener una mejor comprensión, una mayor comprensión del contexto, una interacción con el medio, interactuar con ellas, permite comprender a profundidad un poquito más lo que se pretende comunicar, porque finalmente el diseño gráfico busca precisamente comunicar a partir de la imagen. Entonces, en la medida que más se profundice en la interacción con esta comunidad de mujeres, pues las ideas, los recursos simbólicos o gráficos van a tener una riqueza o van a enriquecerse en la medida de que se profundice en la investigación. Para esto, pues, en tanto recursos metodológicos, pues se ha llevado una bitácora horario de campo, propiamente una aportación de lo que es el enfoque etnográfico, que asimismo se ha combinado con lo que nosotros en las áreas de gráficas o visuales conocemos también como diario gráfico, en el cual se van recopilando así como las experiencias, las texturas, los colores, formas gráficas que envuelven precisamente los escenarios que involucran a estas mujeres. Se trabaja con entrevistas a profundidad. La investigación se hace a manera de observación participante. Yo interactúo con ellas. En algunos eventos he tomado de referencia 3 momentos importantes desde el momento que se inició la investigación hasta estos meses. Momentos específicos en los cuales tengo oportunidad de convivir con ellas en sus actividades. Asimismo, se hace un levantamiento fotográfico y, bueno, sin perder de vista a las informantes clave, que son las que me proporcionan precisamente la información más específica y enriquecedora. En un primer ejercicio, la aproximación que tuve con ellas fue precisamente en la temporada del Día de Muertos. Bueno, en el caso de esta comunidad, es el tiempo de San Miguel, que es en el mes de octubre, y el Día de Muertos es prácticamente una celebración de un mes, pero concluye precisamente el 1 y el 2 de noviembre. Se participó con una guía de entrevista semiestructurada y con un guión de observación. Estuve participando activamente con ellas, con la intención precisamente de profundizar, de hacer un levantamiento a profundidad de lo que para ellas significa precisamente realizar este tipo de actividades, más allá de lo que se encuentra en los registros, por ejemplo, de lo que es la comunidad otomí. Ellas expresan qué es o qué ha sido para ellas desde su infancia hasta este tiempo, los elementos más importantes o más relevantes que para ellas es una festividad de esta naturaleza. Entonces, igualmente se recopilan a partir del levantamiento fotográfico, pues las texturas, las formas, los objetos con los que ellas decoran todos sus espacios, así como, por ejemplo, los elementos naturales que para ellas son muy importantes prácticamente en su día a día, en su cotidianeidad. Y bueno, en la fiesta, en la festividad de Día de Muertos, pues es particularmente relevante. El segundo ejercicio que se realizó
fue en la temporada de noviembre, es el tiempo de cosecha. Igualmente se hizo una guía de entrevistas semiestructurada y un guión de observación. Estuve participando con ellas en la cosecha. Prácticamente cada una tiene sus espacios todavía pequeñitos en los que ellas pues siembran su maíz, sus quelites o sus flores o algún tipo de hortalizas. Y bueno, específicamente en el mes de noviembre, pues la cosecha también es una festividad, es un acto importante en el que ellas se reúnen el último día de cosecha, pues para rememorar realmente, porque ellas recuerdan que estos eventos pues eran de vital importancia en su pasado. Las cosechas cuando ellas eran niñas realmente ocupaban meses o semanas de trabajo. Ahora que en cada uno de los ejercicios prácticamente fue un día, cuando mucho dos, y bueno, prácticamente se acababa por la tarde. Entonces era muy enriquecedor platicar con ellas mientras, por ejemplo, se estaba limpiando el maíz en esta fotografía. La segunda es donde se ve, en la de abajo se está cosechando de manera tradicional con el ayate, con el piscador, con los costales de Ixtle, de la misma manera que prácticamente se ha venido haciendo de forma prehispánica. En el tercer ejercicio, que es justamente en este mes de marzo y el mes que corresponde a abril, se aborda lo que es la siembra, que también en este punto del ciclo se hizo como al revés, se empezó desde el Día de Muertos y se concluye en la siembra de las semillas, el culto a la tierra, lo significativo que para ellas es estar en contacto con la naturaleza, sembrar sus propias cosas, procurar que no se pierda esa tradición que ellas pues tienen desde que son niñas. Sin embargo, bueno, ellas mismas han manifestado desde que comenzamos con la investigación, pues que la pérdida de este tipo de tradiciones o de costumbres pues es evidente. Prácticamente me comentan pues que sus familias evidentemente no han continuado con este tipo de actividades y ellas manifiestan un fervor por continuarlas haciendo, aunque ya son personas mayores. Casi todas ellas oscilan entre los 70, 80 años, y sin embargo, pues todavía que tienen esta intención de mantener vivas sus tradiciones. Aquí muestro lo que es el esquema de cómo se conjuga lo que es el estudio de la memoria con la comunicación, en el cual a partir de la imagen se busca conectar el humanismo, precisamente esta parte humana, esta conexión con estas mujeres, a partir de un ejercicio pragmático que propiamente es el diseño y que se proyecte en una imagen, en una o varias imágenes en realidad, porque la propuesta principal de este ejercicio es representar precisamente por medio de la ilustración. La ilustración como tal es una herramienta muy flexible que permite indagar precisamente de manera sistemática, representar conceptos a partir de muchos elementos gráficos que posibilitan también su intervención, no tanto ya como una fotografía que podría mostrar tal vez de manera inmediata un valor documental importante. Sin embargo, con ilustración se pueden resaltar precisamente estos elementos que ellas de pronto quieren enfatizar. Por ejemplo, dar realce a las figuras, dar realce a las flores, a algunas ideas abstractas que tal vez ellas quieren comunicar y que les puede dar vida a partir de la ilustración. Y bueno, como conclusión, como conclusiones, concluyo principalmente con estos 4 puntos.
En principio, bueno, concientizar la toma de decisiones que envuelven la creación de cualquier objeto gráfico, la búsqueda de significados y su materialización. El diseñador, en tanto intérprete y creativo, manifiesta una forma de mirar y posicionarse dentro de una realidad determinada. En este sentido, me gustaría enfatizar el enfoque social con el que yo estoy trabajando, en el que se busca precisamente a partir de las problemáticas sociales, que nos acerquemos nuevamente como diseñadores a la comunidad, a las problemáticas directas que nos están afectando y que podemos incidir de alguna manera a partir de las alternativas que nosotros tenemos como creativos. Como segunda conclusión, me propongo mantener un eje transversal que, además de distinguir el rol que cumple la mujer por su género, orientará los objetivos hacia una propuesta gráfica de la representación de la memoria que priorice su propio pensamiento, experiencias y conocimiento. Una mirada crítica de la disciplina que buscará manifestarse en la imagen y los objetos. Una mirada que traduce una realidad y deja huella en las generaciones presentes. Una mirada que se identifica a partir de los estudios de género y que, a partir de sus cualidades, son vehículo de la transmisión de su cultura. Por lo tanto, resulta relevante dentro de este proyecto de investigación, que es la memoria de la mujer mayor, aquello que será la sustancia del objeto de diseño. Y finalmente, el aporte del proceso de experimentación visual que resulta del enfoque etnográfico, siendo así a partir de la mirada del diseñador y del antecedente sociocultural que envuelve este proyecto. Es una alternativa que busca la interacción de la disciplina con la sociedad desde un escenario distinto en el que la conciencia antecede la creación y la complementa con la articulación de los elementos expuestos. En este caso se busca aterrizar estos objetos, estas imágenes ilustradas en un objeto editorial con la intención de condensar este discurso en un objeto tangible, pero que al mismo tiempo sea integral. Y en este caso, propongo también que este objeto no resulta limitativo, al contrario, es considerado, podría ser considerado como una pauta de más propuestas a partir de esta metodología y de este uso de herramientas metodológicas, precisamente. Muy Y bien. bueno, Ajá, sería sí. todo. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí con las fuentes de información. Sí, pues vamos a tener oportunidad. Muchas gracias, Nayeli, muchas gracias, María Gabriela. Vamos a tener la oportunidad, ya una vez publicados estos documentos, y ahorita estamos viendo aquí rápidamente las fuentes de información. Y pues agradecerles muchísimo también que nos hayan compartido su experiencia, la investigación que se está desarrollando, y igualmente emplazadas para que nos sigamos viendo y conociendo de los resultados ya finales de esta investigación. Pues muchísimas gracias. 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 Gracias y por estar aquí con nosotros. Y le damos la palabra y la bienvenida a Alfredo David, Sarasúa Rodríguez y María del Carmen Salgado Vega. Vienen de la Universidad Autónoma del Estado de México y les agradecemos mucho que estén aquí también en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Su análisis es sobre el comportamiento del sector 71, los puntos, servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos respecto al sector terciario en México, 2013-2018. Pues gracias por estar en este foro y les dejo pantalla y micrófonos. Y buenas tardes a todos. Solo quiero, ¿se escucha y se ve bien? Bien, y se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, voy a empezar con el esquema de contenido, que es la introducción, el objetivo, el planteamiento del problema, la metodología, los resultados y las conclusiones a las que se llegó. La investigación fue en colaboración con la doctora María del Carmen Salgado Vega. Y bueno, empezamos con que los servicios juegan un papel muy importante en la economía nacional. Y esto tiene que ver con el modo en que se va desarrollando la producción capitalista, ya que se están insertando nuevas formas de producir cada vez más especializadas. En este sentido, la cultura se inserta en el sector servicios, ya sea por medio de profesionales en diferentes ámbitos, que se crea una nueva rama añadida a este sector.
El INEGI la denomina como el sector 71, que es servicios de esparcimiento culturales, deportivos y recreativos. Es la área que se va a analizar. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Pues analizar las actividades culturales, deportivas y recreativas. Esto con la finalidad de determinar cómo está la estructura del empleo regional y los ritmos de crecimiento, así como el nivel de productividad y el grado de localización de estas industrias en el país para el periodo 2013 al 2018. Para esto tenemos, pues, ¿qué es la cultura? Según la UNESCO, en su definición que hace el 2014, dice que es un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado y que se crean en el presente para transmitirse a generaciones futuras. En ese sentido, se tiene entendido que los servicios culturales están dentro del sector 71. Estos servicios, esta rama en total, genera el 64% del PIB mundial y bueno, el 70% de los empleos a nivel mundial. En el país, en México, tiene una importante presencia. Ahora, esto, ¿por qué es importante? Ya que la cultura posee una dualidad. Por una parte, tiene un valor económico, que es lo que se analiza en esta investigación, y por otra parte, tiene un valor simbólico. Las dos contribuyen a un diferente tipo de desarrollo. Bueno, aquí presento cómo está construida con datos del INEGI, la población ocupada y el valor agregado, que son las variables que se extraen de los censos económicos, de acuerdo a las ramas. La 71, que es la rama del sector recreativo, se divide en compañías y grupos de espectáculos artísticos y culturales. Y bueno, ahí está todo desglosado, desde deportes, artes, escritores, técnicos independientes, museos, zoológicos, parques recreativos como Six Flags, casinos, loterías, etcétera. Todo está contenido en esta área. Y bueno, ahí se ve la diferencia en cuanto a cuánta población ocupan y al valor agregado que generan. Se ve, por lo tanto, que en cuanto a población ocupada, los casinos, loterías y juegos de azar, pues son los que más ocupan en este sentido, ¿no? A la población ocupada. Y bueno, ¿cuál es la metodología para medir cómo está localizada, especializada y productiva esta área en el país? Primero se utilizó el coeficiente de localización. Esto con el fin de determinar en qué estado se localiza las áreas recreativas o bueno, la rama 71 a nivel nacional. Y se tiene que, pues, el coeficiente de localización se ocupa en este caso la población ocupada, que es la ecuación que tengo en el cuadro azul. Por otra parte, tengo el coeficiente de especialización. Este nos ayuda a medir la diferencia de una región en un sector económico en específico con respecto a otra que en este caso es en el total nacional. Estos dos coeficientes solo nos pueden dar mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. Y con ello se puede determinar el grado de participación de los diferentes sectores de la rama 71 en relación con la estructura económica a nivel nacional. Por otra parte, presentamos también el índice de productividad. Se ocupan ya dos variables, no solo la población, sino también el Producto Interno Bruto de la actividad. Esto nos da una idea clara de, en remuneración, en dónde se encuentran los estados que más generan aportación al PIB en el sector de la cultura y la recreación. El último modelo que se utilizó para poder entender cómo se da este cambio proporcional en cuanto a los porcentajes de cambio en población ocupada, tanto en ritmo de crecimiento económico, pues se utilizó el método Dunn o Shift Share. Bueno, se genera una matriz a través de la cual, con el empleo, se genera un índice de crecimiento regional y se hacen ciertas operaciones que se divide la columna 2 entre la 1. Y bueno, está todo en el documento más detallado cómo se genera esta metodología para que al final nos dé dos indicadores. El primero, que está denotado por la letra pi, nos indica cuál es la estructura del empleo. Si es igual a 0, esto implica que a nivel regional o estatal, la estructura es la misma que a nivel nacional. Si en cambio da mayor a 0,
Esto indica que la estructura del empleo es muchísimo más favorable comparado con el nivel nacional. Por otro lado, el indicador que nos da, demarcado por la letra delta, nos indica los ritmos de crecimiento. Mismo caso, si da 0, está creciendo en ese estado el sector 71 a la par que al nivel nacional. Por otra parte, si da mayor, esto indica que la región contiene sectores con ritmos de crecimiento superiores a los nacionales. En el documento ya se plantea a través de mapas y gráficas para que sea más digerible para los lectores. Y presento, bueno, ahora cuáles fueron los resultados y la discusión de este análisis metodológico y en qué se derivó todo esto. Por una parte, el coeficiente de localización, ahí están todos los estados de la República Mexicana, pues se ve que hay estados, como lo es Quintana Roo, que superan por mucho el 1, ¿no? La unidad, que es lo que el coeficiente da. Esto indica que tanto la diversidad de actividades recreativas y culturales son predominantes en estos estados, como lo es en Baja California Sur, Baja California, en Quintana Roo, en México, Jalisco, ya en la gráfica. Por otra parte, en el coeficiente de especialización, aquí se muestra de nueva forma los resultados que se arrojaron tienen que estar por encima del punto 30 para que sean significativos. Aquí los más significativos fue definitivamente Quintana Roo, seguido por Durango, Zacatecas, y bueno, estos tienen ciertas cualidades, ¿no? Por una parte, tienen una diversidad en cuanto a actividades recreativas que necesitaríamos adentrarnos más a fondo en cada uno de los estados para determinar qué área, ¿no? Porque puede ser tanto un área de deporte, como un área de casinos, como en Quintana Roo un área de infraestructura turística. Entonces, a nivel general, podemos resaltar cómo está estructurado todo el país. Ahora presento el índice de productividad. Aquí en el mapa, los que están en color negro, marcado fuerte, indica que aquí hay una presencia importante del mercado cultural y recreativo en México. Y se resalta el caso de Nuevo León, Quintana Roo, las Baja Californias, Jalisco y Ciudad de México. Mientras que para el resto de las actividades, bueno, es una escala de grises, lo que indica que la productividad en cuanto a derrama económica es menor para estos estados comparado con el nivel nacional. Entonces tenemos que estos 5 estados, 6, contando las Californias, superan la media nacional en cuanto a la generación económica. Aquí en porcentajes puedo decir que el 30% de la derrama económica la generan casinos, loterías y juegos de azar, 15% son de parques e instalaciones recreativas, 30% se genera en otras ramas recreativas y el 14% es de la rama deportiva y equipos profesionales. Aquí presento el total, por así decirlo, es la diferencia entre el coeficiente de proporción del modelo Dunn y del ritmo de crecimiento, se hace una resta y nos da el efecto total del modelo. Los estados que presento en color negro, difuminado, escala de grises, son los que presentan tanto una estructura como un ritmo de crecimiento en el empleo regional más favorable que a nivel nacional. Esto no quiere decir que los estados que están con cuadrícula no presentan una importancia económica en el sector 71, sino que en este periodo de tiempo se puede concluir que hay una mayor cantidad de población trabajando en este sector y una mayor derrama económica. Sin en cambio, esto influye mucho de acuerdo a las actividades y a la diversidad que hay en este sector. Entonces, a modo de conclusión de este modelo, se puede señalar que en los efectos totales, ya comparando el coeficiente de localización, el de especialización, el índice de productividad y el modelo de shift share, el estado de Quintana Roo, Nuevo León y Jalisco son los que presentan los valores más significativos a nivel nacional. Y bueno, aquí se tiene en claro que presentan diferencias a los demás sectores, ya que presentan una nueva estructura que está incentivando este tipo de
de servicios en sus economías. Sánchez y Curi señalan que justamente la adopción de industrias culturales y recreativas como una categoría de análisis económico, pues incentiva precisamente nuevas políticas económicas que están enfocadas a esta área. Y bueno, hay ciertas cualidades como lo es las costas en las Baja Californias o Quintana Roo, que presentan atractivos naturales para que este sector se desenvuelva, como las playas, etcétera, ¿no? Entonces se tendría que profundizar todavía más en el estudio, pero a grandes rasgos son los resultados que se han arrojado. Yo les agradezco mucho la atención brindada, espero haber terminado en tiempo, y bueno, aquí están las fuentes de información. Muy bien. David, pues gracias por compartirnos. Ya habrá oportunidad también de comentar seguramente otras cosas durante las preguntas y respuestas. Aprovecho para invitar a nuestra audiencia que está ahorita en Zoom o en Facebook para que en la caja de chat puedan subir sus preguntas que seguramente tengan. Ladrilleros, manuales e ingenieros electrónicos en México. Entonces, por favor, gracias y bienvenida a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente bien. Gracias. ¿Me confirman si ya se está proyectando adecuadamente mi presentación? Se ve muy bien también. Gracias. Bueno, primero que nada, estoy muy contenta de participar en este evento y compartir algunos resultados y reflexiones preliminares en el marco de mi investigación de tesis doctoral, que justamente consiste en una etnografía comparativa de los trabajos de los ladrilleros manuales y los ingenieros electrónicos en México. Y en ese sentido, aquí presento pues una primera reflexión en torno al diseño, el dibujo y los materiales creativos en estos trabajos. No puedo comenzar esta presentación sin mostrarles estos dos objetos, ¿no? Un ladrillo hecho a mano, una placa electrónica, y plantearles una pregunta o una serie de preguntas. La primera sería, teniendo frente a ustedes a estos dos objetos, ¿a cuál de ellos interrogarían primero y por qué? ¿Cuál de ellos considerarían que tiene algo más valioso o interesante que decirnos? Y por qué no. Al final de la presentación espero un poco que si alguno de ustedes ya ha articulado una primera respuesta, que se modifique un poco y que se entienda la complejidad que implica hablar de estos dos objetos, ¿no? Si pensamos en términos del sistema económico, cultural, en el estado de desarrollo de la tecnología y de la creación en la contemporaneidad. En ese sentido, también considero necesario que para pensar estos objetos hay que tener un contexto muy general sobre las políticas públicas que desde los años 2000 a la fecha han venido afectando por una parte al sector ladrillero artesanal y por otro a la industria de la electrónica, que está muy vinculada con la industria del software. Para el caso del sector ladrillero artesanal, se habla de modernizarlo debido a una deficiencia energética y tecnológica. Y en el caso de la industria electrónica, desde 2002 por lo menos se dijo que se había convertido en el motor de crecimiento de la economía mexicana, tras observar que en décadas anteriores el número de exportaciones en este rubro había despuntado de manera muy significativa y además, por supuesto, entendiendo el contexto global de desarrollo en las tecnologías de la información y la comunicación. Teniendo como este panorama muy general sobre estas dos industrias,
creo que conviene también pensarlas desde el concepto de sociedad postindustrial, pero más específicamente sobre esos otros conceptos que se han derivado para hablar de cómo se dio este tránsito de una economía que inició en una economía moderna del siglo XVIII que se basaba en la producción manufacturera y que ha ido migrando al sector de servicios, de información y conocimiento, donde la economía digital y creativa juegan un papel muy importante y sin duda dentro de las cuales el sector ladrillero artesanal se queda muy al margen. Entonces, teniendo, digamos, estas reflexiones primeras, pues de manera muy general también comento que la producción manual de ladrillo es pensada generalmente como un oficio artesanal, incluso como una reminiscencia de una industrialización tardía, trunca e incompleta en un país como México, que ha sido categorizado como un país subdesarrollado. En el cambio, la ingeniería electrónica se presenta como una profesión con alta demanda e incluso en términos de ese concepto de Florida, que es el de clase creativa y de economía creativa, aparece como parte del núcleo creativo duro, ¿no? Y entonces aquí lo que vemos es que hay una asimetría en el estatus social, cultural, político, económico que se le atribuye a estas dos actividades o estos dos trabajos, y lo que sostengo es que esta asimetría se sostiene en dualismos ontológicos que separan, ¿no?, lo mental de lo físico, el diseño de la artesanía, el objeto del sujeto, y que estas relaciones las podemos ver pues manifestadas en nuestra creencia en torno al dibujo, el diseño, el objeto o el artefacto terminado y la creación. Entonces aquí es donde conviene empezar a ver esta relación entre dibujo y diseño. Solemos creer que cuando dibujamos, ya sea analógicamente sobre papel o digitalmente en un software, estamos trabajando con cierto nivel de abstracción, debido a que nuestras herramientas de trabajo no parecen estar construyendo algo directamente, es decir, esa línea que trazamos sobre el papel, pues no erige realmente un edificio. A esta creencia subyace una relación entre dibujo y diseño, de la que se deduce que dibujar y diseñar no construyen, solo proyectan, pero aquí la proyección tiene un valor como manifestación de la creatividad muy importante. Aunada a esta creencia del dibujo como abstracción, también pensamos que diseñar inicia como una idea, una imagen o un concepto en la mente, que eventualmente se materializa y que va dando lugar a nuestra cultura material. Esta teoría de herencia aristotélica se conoce como ilemorfismo, y en varias lenguas europeas el dibujo prácticamente se ha entendido como sinónimo de diseño. Ahora bien, lo que me interesa problematizar aquí, junto con autores como Ingold, es en dónde está exactamente ese diseño. Y aquí tiene todo que ver la falacia del artefacto o objeto terminado que proponen Davison y Nobel. Esta falacia consiste en creer que la forma final de los artefactos líticos que han encontrado los arqueólogos en las excavaciones es la forma prevista de una herramienta, es decir, un objeto que fue proyectado con una intención a partir de una idea concreta, que además se reconoce como el artefacto final. En simpatía con la crítica de la falacia del objeto terminado, Ingold también nos pregunta dónde se encuentra la idea del diseño a partir de imaginar el ejemplo de una piedra y un reloj. Sobre la piedra pensamos que tiene una forma irregular, pero azarosa, que no responde a ningún propósito. En cambio, en el caso del reloj, pensamos que alguna vez hubo un fabricante que lo diseñó. Es sobre esta inferencia que juzgamos que el reloj, a diferencia de la piedra, es un artefacto o un objeto cultural. Sobre la lógica que subyace, es decir, a esto subyace una lógica que consiste en creer que no puede haber complejidad funcional sin un diseño previo y sobre todo sin intencionalidad humana. Ahora avancemos hacia dos procesos vinculados con los trabajos de los ladrilleros e ingenieros electrónicos a la hora de producir estos objetos o artefactos que son el ladrillo y la placa electrónica.
Estos procesos son, por una parte, el corte de ladrillo y en el otro el diseño de placas electrónicas. Mientras un ingeniero electrónico tiene claro que la ingeniería es diseño y crear, el ladrillero no piensa en estos términos. Esta aseveración exhibe la relación que los ingenieros electrónicos establecen entre el diseño y la creatividad, en la cual el dibujo aparece como condición. De hecho, para algunos diseñadores, este proceso constituye un arte y ciencia a la vez, aunque para otros es más bien aburrido y repetitivo. La cuestión central aquí es que se dice que no hay dos circuitos impresos iguales, que el enrutado es un toque personal del diseñador y lo que hace único su diseño. En la producción de placas electrónicas existe la figura del diseñador de PCBs, quien diseña las pistas y rutas que conectan todos los componentes electrónicos de una tarjeta, quien conoce las normas de diseño y tiene experiencia en relación con aspectos como el espesor de onzas del material de la placa, el cálculo de pistas, la lectura de datos de los componentes y los estándares de calidad de la industria, entre otros. Para diseñar placas electrónicas se emplean estos programas de software, tanto privativo como abiertos, los conocidos como CAD, diseño asistido por computadoras, entre los cuales los más populares son Altium Designer, Eagle, OrCAD, Proteus y otros. El proceso de diseño de la placa electrónica comienza convirtiendo un diagrama esquemático, ahorita les muestro una imagen de uno, en un diseño de circuitos impresos físico, y el software de diseño ayuda a diseñar este diagrama sustituyendo su trazo manual. Este diagrama esquemático refleja, como ya dije, todas las conexiones de los componentes y luego todavía se traslada a un diagrama de conexiones. Si bien hoy el diseñador de PCBs dibuja con la mediación de una computadora y haciendo uso de programas de diseño digital, el dibujo no cambia mucho su sentido como representación de una idea o forma que nace en la mente del diseñador como su creador. Por otra parte, tenemos el corte de ladrillo, que es un momento particular del proceso de trabajar manualmente con las tierras. La manera como se corta ladrillo es semejante entre los ladrilleros del municipio de San Pedro Cholula, el lugar donde estoy realizando la investigación, dado que San Pedro Cholula es a nivel nacional y local uno de los principales productores de ladrillo hecho a mano. Y a la persona que realiza esta actividad concreta se le llama cortador. Hablar de este momento, es decir, del momento de corte de ladrillo, implica el lodo como una masa de tierras o de barros, el cuerpo del ladrillero y su mano, y la forma de la gavera, ¿no? Que es este molde de aluminio o madera que es el que da forma es el que permite el corte del lodo y su separación en formas de ortoedro que finalmente se constituyen como ladrillos. Este momento de corte constituye una serie de gestos y movimientos corporales de los cortadores. En la actividad del ingeniero electrónico, el diseño, comprendido como dibujo o proyección pictórica, justifica la atribución de creatividad al diseñador de PCBs por encima del ladrillero y de los materiales. Es decir, hasta cierto punto, la noción contemporánea de creatividad, que se entiende como prerrogativa humana, se sostiene de la omisión de los materiales. No es que el diseño sea inmaterial en tanto ideal o mental, sino que invisibiliza la agencia de los materiales, haciendo desaparecer su capacidad creativa bajo eso que entendemos como un objeto terminado, un artefacto terminado, y que además se nos presenta como la imposición humana de una forma determinada sobre la materia en bruto. Ciertamente el ladrillero no dibuja la forma ladrillo previo al corte, entonces asumimos que él no crea, solo repite una forma que ya conoce. En cambio, el diseñador de placas electrónicas inicia su hacer con el dibujo concebido como proyección, que es justo el diagrama esquemático, la imagen que aparece aquí, de una nueva forma que será la placa electrónica por materializar. Así es como surge una división entre lo material y lo intelectual, entre el diseño y la artesanía, entre el sujeto y el objeto.
y por mucha destreza que tenga el ladrillero, su hacer solo llega a lo artesanal. Por su parte, el diseñador de placas electrónicas se concibe como un verdadero creador. Y lo que estoy planteando aquí es que una lectura diferente podemos hacer si tenemos un sentido y una relación entre dibujo y diseño diferente, ¿no? Es decir, si en lugar de pensar la geometría euclidiana como una forma conceptual abstracta, como esta idea de conectar un punto A con un punto B, y más bien la entendemos como un conocimiento táctil y sensorial de la línea y de la superficie, entonces las líneas dibujadas, ya sea sobre papel o a través de una computadora, no son un dibujo entendido como la proyección intencionada y geométrica de una imagen conceptual, ¿no? Una imagen pensando en esta idea del plano en su sentido estricto contemporáneo, sino en palabras de Ingold, la huella de un gesto que llega a constituirse como el oficio de tejer con líneas. En ese tenor, a la idea de hilemorfismo que domina en nuestro entendimiento de la cultura material, pues es mejor oponer la idea de morfogénesis y pensar el hacer y el diseño mismo como un proceso de crecimiento. Sean ladrillos hechos con moldes, ¿no? O placas electrónicas diseñadas en un software. Sus formas no se imponen al material ni en el dibujo, sino que se generan dentro de un campo de fuerzas que hay que sentir para conocer. Así, lejos de imponer diseños en un mundo que está listo y esperando ser moldeado, el ladrillero y el diseñador de placas electrónicas solo pueden participar agregando su propio ímpetu a las fuerzas y energías en juego de procesos mundanos que de hecho pues ya están en marcha. Cuando el dibujo se imagina no como un proceso de trabajo en el hacer, más que como un proyecto de la mente, entonces la diferencia entre el diseñador de PCBs y el ladrillero se desvanece. Una disculpa por los cohetes, vivo en San Pedro Cholula y es un espacio muy religioso, entonces hay alguna celebración. Bueno, y lo que me pregunto es, ¿no es al final el dibujo de pistas, es decir, el enjotado en una PCB, una forma de narrar con la mano? Si como expone Ingold, dibujar es efectivamente una forma de narrar, pero lo que se dibuja o narra no es una imagen, sino la huella de un gesto, entonces podemos pensar que ya sea que el diseñador de PCBs tenga o no una idea en mente de la forma final de la placa que está diseñando, la forma real, de hecho, surge del patrón de movimientos rítmicos y no de la idea, ¿no? Concebida como una abstracción. Diseñar y dibujar no son fundamentalmente proyecciones pictóricas, sino la huella y la narración de estos gestos y movimientos que articulan y cortan líneas en flujo. Desde esta perspectiva, el cortador de ladrillos y el diseñador de placas electrónicas no son tan diferentes. Y bueno, digamos que a modo de conclusión, el concepto de creatividad aquí es central y la idea de diseño en la creación de una tarjeta electrónica considero que se apoya en una noción economicista de la creatividad, lo que algunos autores llaman la fetichización de la creatividad en el seno de la economía creativa, que además al entenderse como prerrogativa humana, pues también nos habla de una visión muy antropocentrista en torno al concepto. Esta noción de creatividad ignora a los materiales para anteponer la forma mental como proyección pictórica o dibujo, e inevitablemente provoca el despojo de creatividad del ladrillero, pues quien dado que no dibuja, pues tampoco diseña y en ese sentido no crea, en beneficio de la figura del diseñador de placas electrónicas. Paradójicamente, para recuperar la capacidad creativa del ladrillero hay que reconquistar la creatividad de los materiales. Lo que hace falta es destacar esos momentos de cortar ladrillo y dibujar placas como actividades manuales y materiales
que implican el uso de herramientas, ya sea la gavera o la computadora, y la relación con los materiales en movimientos recurrentes, gestos continuos que tienen una cualidad rítmica antes que repetitiva. Es decir, un ritmo que reacciona e improvisa ante las imperfecciones, los movimientos y los flujos. Debemos reconocer que en el trabajo del ladrillero no hay repetición, sino nuevos movimientos en respuesta a nuevas condiciones en las que, al igual que el diseñador de placas electrónicas, se quiere mantener una forma regular. Esto es hacer de nuevo. Así, en el diseñar una placa electrónica o cortar un ladrillo, las irregularidades en el lodo o el cansancio cada vez mayor hacen que el ladrillero y el diseñador tengan que afinar de nuevo en cada movimiento y gesto para que estos sean adecuados a los materiales. Entonces, pregunto, ¿un ingeniero electrónico y un ladrillero son igual de creativos? Pues creo que ya tenemos algunas herramientas para intentar responder críticamente estas preguntas y cuestionar los dualismos que subyacen a nuestro imaginario en torno al diseño y el dibujo. También podemos contestar la pregunta que planteé al inicio sobre a qué objeto interrogaríamos primero, a un ladrillo cocido o a una placa electrónica. Y lo que planteo pues es que hay que mantener un enfoque antropológico, ontológico y político para intentar darle respuesta a estas preguntas a la hora de pensar esos objetos cotidianos que nos rodean, ¿no? Eso es todo. Gracias. Sí, gracias, Alba Rosas Flores. Gracias por tu participación y por compartirnos tu investigación. Vamos a esperar a las preguntas. Seguramente vamos a tener algunos comentarios también. Y bueno, pasaríamos a ya nuestra última ponencia de esta tarde, que sería de Victoria Garay Rebollo. Ella viene de la Universidad Autónoma del Estado de México y la ponencia se titula ¿Somos o no somos? Posmodernidad y patrimonio arquitectónico. Entonces, le cedemos micrófonos y pantalla a Victoria Garay. Gracias. Bienvenida a esta facultad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero, ¿ya pueden ver mi pantalla? Solo para confirmar. Ya, ahorita sí ya. Gracias. Bueno, comienzo felicitando a todos los expositores que me antecedieron. Me resulta muy emocionante y muy gratificante escuchar y aprender sobre todos los temas. Y no puedo ignorar que muy a su manera, muy en su campo, todos hacen hincapié en la importancia de una palabra que son valores, ¿no? Ya sean culturales, incluso capitales, sociales, todos estamos como en la misma línea. Me parece que son trabajos que merecen ser difundidos ampliamente y bueno, es un honor coincidir aquí con ustedes. Y bueno, dando inicio a mi ponencia, les hago como una aclaración preliminar y es que la investigación que les presento es un estudio con tinte crítico, es decir, es una interpretación basada en mi profesión, soy arquitecto, entonces pues el tema va rumbo a la arquitectura. En general, sobre la situación que vive el patrimonio arquitectónico en muchas de las ciudades de nuestro país. Entonces, comienzo, el título como ya lo mencionó, ¿Somos o no somos? Posmodernidad y patrimonio. Y bueno, voy a leer como estas ideas generales, que son, los monumentos definen a la sociedad de cada época, es decir, son testigos físicos de la historia. Cualquier agresión o violencia hecha a un monumento es una agresión a su sociedad. El movimiento posmoderno sustituye significados y valores tradicionales por valores inmediatos. Y bueno, aquí vienen otras palabras como es el hedonismo, como es el valor de consumo, entre otras, ¿no? En general, todo esto genera un desinterés al patrimonio y por ende una pérdida del mismo, que entre otros afecta fuertemente a la identidad común e individual de sus habitantes. Bueno, más bien para hablar del patrimonio arquitectónico, voy a hablar a grandes rasgos de los centros históricos y de estos núcleos que empezaron siendo el corazón de las ciudades
que muchas veces ya han sido desplazados por otras ciudades más contemporáneas, pero es parte del tema. Las ciudades se quieren convertir en progreso, modernidad, en la premisa de mejorar nuestras vidas e incrementar nuestros ingresos económicos. Muchas veces una ciudad que no aporta un sustento económico es abandonada, porque no nos deja como el motivo, ¿no? para estar ahí. Las transformaciones que viven las ciudades no son una novedad. Desde el inicio de las ciudades, de las grandes urbes, se han ido transformando, ¿no? Entonces, ¿por qué esto empieza a llamar la atención? Bueno, pues porque no es como cualquier ciudad. Son los centros históricos, entonces no nada más incluye valores arquitectónicos, no solo es por sus testigos inmuebles, sino también por todo lo que engloba. Es decir, ya otros exponentes lo han mencionado, hablamos de identidad, hablamos de cultura, hablamos de memoria colectiva, y todo esto se deja ver en la calidad de vida de quienes habitamos estas ciudades. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, yo englobo este tema a través de la posmodernidad porque me parece que es un enfoque, una perspectiva muy acertada en cuanto a la realidad que estamos viviendo, que quizás en otros momentos históricos no estaba pasando, no había forma de que pasara, tuvimos que llegar a todo esto. Y bueno, la posmodernidad como primer acercamiento surge después del periodo del racionalismo arquitectónico o modernismo. Permite cualquier expresión sin evaluación alguna, tiene una utilidad inmediata y consumista, una sustitución de lo viejo por lo nuevo, y existe, y bueno, promueve también un cambio de valores identitarios. Hay quien dice que la única ley en la posmodernidad es lo que es ser polémico. No importa si, aquí ya no existe más bien si es bueno, si es malo, si es correcto, si es apropiado, a quién beneficia. Con que sea polémico, no importa más. Aunada a esta idea posmoderna, yo describo estas acciones contra el patrimonio arquitectónico como una violencia, porque hay un descuido, una destrucción y un abandono. Y lo pueden ver la mayoría desde las ciudades donde ustedes vivan, porque es algo muy común, no nada más pasa en algún punto específico. Se respira un aire de intolerancia, de ignorancia, de sustitución de valores, de imposición de poder, y hay un tema que es muy controversial sobre la libertad de expresión. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión cuando se atenta contra el patrimonio arquitectónico? Y es que, perdón por insistir, pero el patrimonio arquitectónico engloba muchos valores. No sé, me pongo ahorita a pensar en un templo religioso, no nada más es la piedra sobre piedra, es toda esta serie de creencias, de significaciones, de apropiaciones que existe. Y lo mismo sucede en plazas públicas, en palacios de gobierno, incluso en calles que pueden llegar a ser calles históricas. Entonces, esta violencia que se da entre la sociedad que la habita, porque las ciudades no son más que el espejo de quienes habitamos, se refleja, ¿no? O sea, si tú vas y atacas un monumento, es como el mero reflejo de que la sociedad no está viviendo un momento de respeto, de tolerancia y de un buen compartimiento de espacios, ¿no? También hay un desinterés en general y es como que si se va a caer un edificio, si lo van a derrumbar, si ya lo vendieron y se está pudriendo, ¿a mí qué me importa? No es mío. Que se importe el dueño, ¿no? O a quienes les resulte afectado. Esta apatía en general también hace que perdamos patrimonio. Y no nada más patrimonio arquitectónico, sino en general patrimonio cultural. Y hay un autor que a mí me llama mucho la atención, que se llama Max Borak, y él advierte sobre los peligros que amenazan a los monumentos en uno de sus capítulos de la obra. Y bueno, él menciona 4 agresiones principales, que son la destrucción o alteración de obras por arte antiguas por ignorancia, es decir, no sé qué sea, no sé qué importancia tenga, así que le hagan lo que quieran. Daños realizados al patrimonio monumental por avaricia y fraudes, es decir, cuando se le daña nada más por querer tapar el sol con un dedo,
por querer tener mayor beneficio, ¿a costa de qué? El tercero es la destrucción de obras de arte antiguas por ideas de progreso mal entendidas o por presuntas exigencias de la edad moderna. Y creo que muchos nos hemos topado con esos comentarios de, es que ya es una ciudad muy vieja, deberían modernizarla. O es que no, es como un pueblo, o sea, ahí no hay nada. Me gusta más como una ciudad gringa, una ciudad estadounidense porque es moderna. Entonces, ¿qué es moderno? ¿O qué es el progreso, no? O sea, hay como que una idea mal entendida, porque para mí, esa es una idea personal, ¿no? Pero está ciertamente argumentada. El patrimonio cultural no choca con el progreso. El patrimonio cultural no lucha en contra del progreso ni de lo que nosotros llamamos modernidad. El patrimonio cultural es parte de nuestra identidad, de nuestra memoria, de lo que somos como individuos y como sociedad. Entonces, habría que hacer como una reflexión cada que nos topemos con este tipo de comentarios. Y el cuarto punto es la destrucción de monumentos antiguos debido a la obsesión por un falso deseo del embellecimiento. Es que está muy feo, o sea, eso, el templo, el palacio, la casona, ya es muy, muy fea porque es muy vieja. O sea, existe como este sinónimo de que es viejo, es feo. Y hay que también quitar esto, porque no por ser feo, lo que nosotros consideramos feo, significa que no tenga un valor patrimonial, un valor histórico, un valor incluso capital. Hay que recordar que no todos los cánones de belleza permanecen intactos a través del paso del tiempo. No se considera las ciudades históricas como parte fundamental de la estructura social e impulsora de la formación y fortalecimiento de la identidad. Se considera más en el ámbito turístico. Si no hay una derrocha económica por parte de una ciudad histórica, difícilmente va a tener un ojo puesto, ¿no? Por parte de autoridades, por parte de la sociedad. Porque pues, no está dejando dinero, entonces ¿a quién le importa? Y eso es algo muy triste que está atentando pues contra nosotros mismos. Sin darnos cuenta, al no cuidar nuestras ciudades históricas, nos estamos atando la soga al cuello. ¿Cuáles son los efectos de estos atentados y de esta condición posmoderna que yo propongo, que es lo que está causando, ¿no? Nuevos emblemas arquitectónicos como una especie de nueva historia, turismo en sitios históricos inventados, sitios con falsificación histórica, y algunos ejemplos aquí son como Valquirico, Tlalpujahua y los famosos pueblos mágicos, que tengo entendido que ya no existe ese programa, pero que sí dañó intensamente la identidad y la fisionomía urbana de muchos pueblos históricos en el país. La pérdida de identidad por homogeneización de la fisionomía urbana, también tiene que ver con lo de los pueblos mágicos del punto anterior. Todos de repente se hicieron pueblitos llenos de colores, con teja, y vendían exactamente las mismas artesanías, y ya de repente era como complicado saber en qué lugar estabas porque todos se parecían. Entonces, a eso se refiere con pérdida de identidad por homogeneización. Es decir, en este punto tendríamos nosotros que reforzar la imagen distinta, se me fue ahorita la palabra, es decir, heterodiferente, ¿no? Ahorita estoy como un poco confundida, pero darle como ese valor a la diferencia, ¿no? O sea, lo que nos hace diferentes es lo que nos da un plus, por así decirlo, no tratar de ser iguales todos. Otro tema es la gentrificación, que se da mucho también en las ciudades históricas. En Ciudad de México es un caso que ya lleva muchos años en la libreta de varios investigadores, de cómo se mueve a la gente que es originaria de esas ciudades, que lleva años viviendo ahí, para dar paso a nuevas poblaciones. Y bueno, se hace un caos, ¿no? No nada más por la fluctuación de sociedades, de población, sino porque se pierde este arraigo. Y el arraigo también es parte de lo que nos genera una memoria colectiva. Y tiene mucho que ver con temas de seguridad y de calidad de vida. Y la otra punto es la conservación únicamente por interés capital. Es decir, yo solo voy a conservar mi casona, mi lugar, por así decirlo, porque me deja dinero. En el momento en que me deja dinero, solo conservo la fachada porque es lo que me dicta la ley y lo vuelvo un estacionamiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que me deja dinero. Entonces no me importa lo demás. Estas son una serie de fotografías
donde se refuerzan los puntos que les mencioné anteriormente, Tlalpujahua, Valquirico, pueblos mágicos, donde ya de repente hay falsos históricos, como Valquirico, que no es una ciudad histórica, pero trata de imitar una ciudad histórica de Italia, de Europa, y bueno, tiene un éxito tremendo, ¿no? O sea, tenemos ciudades con mayor valor histórico aquí en el país y abandonadas. Y otro tema es como la foto que está de este lado, esta chica que también se está tomando su fotito, que bueno, eso en realidad nunca pasó aquí, o sea, esa tipología arquitectónica nunca existió. Y la tipología original está en abandono y está en un descuido total, ¿no? Y otra parte aquí importante a señalar es este impulso por embellecer los inmuebles a través como del graffiti, a través como de estos espacios adecuados. Y no está mal, pero ¿con qué fin se hace? Es decir, con todo este tipo de actividades y de nuevas propuestas, ¿qué ganamos y qué perdemos? Yo creo que sería importante cuestionar que si lo único que ganamos es dinero, entonces estamos perdiendo algo todavía más importante, que es nuestra identidad, nuestra cultura. Entonces deberíamos estar más pendientes de lo que se está haciendo con nuestro patrimonio y no nada más decir, eso es trabajo del gobierno, ¿no? En realidad es trabajo y es responsabilidad de todos. Este es otra serie más bien de imágenes, son de la ciudad de Toluca, de donde yo radico. Entonces también los que sean, que noté varios, de la Universidad Autónoma del Estado de México, me imagino que pueden identificar muy bien estas imágenes. Son muy comunes en el centro histórico y representan exactamente esto, ¿no? ¿Dónde está nuestro patrimonio arquitectónico? Se está convirtiendo en plazas comerciales, se está convirtiendo en torres departamentales que quizás no sean de un acceso universal en cuestión ni económico ni social, no sé, nada. Cómo se pierde toda esta fisionomía urbana de casonas históricas por nuevos elementos que rompen totalmente el esquema y cómo los que sí tienen ese valor están en abandono, que incluso ya son un peligro y que Protección Civil debería estar más atento, ¿no? Porque de repente alguien sopla muy fuerte y ya se derrumbó la barda y a ver a quién le cae encima, ¿no? Y vuelvo a lo que les decía, no me importa lo que esté pasando, si yo lo puedo explotar, sea como estacionamiento, sea como comercial, sea lo que sea, para que a mí me dé un resultado económico, no me importa invertir en su conservación. Este es otro ejemplo. Y ya nada más para concluir, yo creo que es importante reflexionar sobre si en vez de conservar y preservar nuestro patrimonio arquitectónico, queremos darle lugar a una modernización donde se destruye a este patrimonio casi por completo, con la intención de hacerlo solo por intereses capitales. Es decir, creo que todos debemos cuestionarnos cómo reivindicar el patrimonio cultural. Y bueno, este tema está enfocado en la arquitectura, pero por lo que pude escuchar de las exposiciones anteriores, hay otro tipo de patrimonio que se debe conservar, ¿no? El cultural, el visual, el deportivo incluso, no sé. Es importante poner atención en este tipo de agresiones que sin querer o querer queriendo le estamos dando a nuestro patrimonio. Debemos cuestionar el camino que está tomando la gestión porque se corre el riesgo de que termine disminuido a casi nada y con ello nuestra identidad y nuestra historia. Y bueno, termino nada más con una frase que dice algo así: cuando lo observo, lo estudio; cuando lo estudio, lo entiendo; cuando lo entiendo, me importa; y cuando me importa, lo cuido. Es por esto que estos espacios donde nos permiten hacer difusión son tan importantes, porque muchas veces si lo ignoramos no podemos hacer mucho, pero cuando nos empiezan a contar, empezamos a poner atención y le empezamos a dar valor. Entonces, ya a modo muy personal y terminando mi tema, yo nada más quiero decir que ojalá siga habiendo este tipo de espacios y que todos sigamos haciendo este tipo de investigaciones y hablemoslo. No nada más aquí, un día con los amigos, un día con la familia, porque de verdad importa crear, importa fomentar, porque es lo que somos. El patrimonio es lo que somos y es lo que las futuras generaciones van a hacer. Entonces también tenemos que tener en cuenta en esta responsabilidad de que no nada más estamos destruyendo lo que ahorita nos toca, ¿no? Sino también lo que a futuras generaciones les habría de tocar.
y lo que podría reforzar su identidad y su memoria, así como su calidad de vida. Entonces, con eso termino. Les agradezco mucho su atención y que tengan buena tarde. Quedo pendiente de sus dudas o comentarios. Sí, gracias, Victoria Garay. Gracias por compartir tu investigación y seguramente pues sí vamos a tener aquí preguntas y reflexiones. Y claro, la idea es que este espacio continúe y se convierta justo en eso, en un espacio de reflexión y no solamente de reflexión, que esta reflexión nos lleve a acciones concretas. Bueno, pues pasaríamos a la parte de las preguntas y tenemos aquí dos preguntas para Nayeli. Entonces, las voy a juntar para que bueno, las puedas responder, por favor. Nayeli, Omar Sánchez pregunta, las memorias de estas exposición, bueno, esa es otra que ahorita voy a comentar sobre él. Te pregunta Nayeli, para el registro fotográfico, ¿te apoyas en una metodología o en algún género? Y otra pregunta para ti también de Graciela Manjarres. Ella pregunta, ¿la tradición de esta comunidad no encuentra luego tensión con la cultura occidentalizada? Es una pregunta que se hace y que se la hace a ti también. Serían estas dos. Sí, gracias. Claro, para lo que es el registro fotográfico, me apoyo principalmente de lo que es el guión de observación, de los objetivos de la investigación, lo que se está buscando y eventualmente en la participación con la comunidad, pues se van a ir encontrando elementos significativos que se integran a lo que es como la estructura inicial con la que hago la observación participante o las entrevistas a profundidad. Entonces, todo va de la mano desde los objetivos de investigación. Y bueno, para lo que es la segunda pregunta, ¿la tradición de esta comunidad no encuentra luego tensión con la cultura occidentalizada? Claro que sí. De hecho, hay una, ¿cómo se le podría llamar? Una estructura, sí, de desigualdad de mucho tiempo que se ha construido a través de los años y ha generado tensión, tiene un impacto en muchas dimensiones para con la comunidad. Entre ellas, pues, es precisamente esta brecha de comunicación generacional que existe, en el cual precisamente las mujeres mayores pues se encuentran excluidas de la participación comunitaria, en la cual pues no se contempla pues integrarlas a las actividades, escucharlas, escuchar sus conocimientos, sus saberes o todo lo que ellas tienen que compartir. Entonces es una de las razones por las cuales estos saberes se están perdiendo. Muy bien. Me gustaría nada más complementar que el ejercicio que está haciendo Nayeli a través de esta investigación es precisamente observando pues que existe esta situación, el poder precisamente disminuir esta tensión que existe, ¿no? A través pues de otorgar la palabra a partir del ejercicio que se hace con la investigación y la representación. Entonces, bueno, sabemos que no se resuelve en la totalidad, pero pensamos que es una posibilidad que puede acercar el diseño a la misma comunidad y aminorar la tensión. Muy bien, bueno, pues Gracias. Gracias por las respuestas. Y también a Alba Rosas le pregunta igualmente Graciela Manjarres. Son dos preguntas también, una de Graciela Manjarres y es, ¿la robótica ya se usa para hacer ladrillos? ¿Es correcto? Te hace esa pregunta. Y la otra es de la doctora Almelisa Delgado y pregunta, ¿cómo concibes, también para Alba Rosas, cómo concibes la pérdida de habilidades o ganancia en tanto motricidad fina de diseñadores, arquitectos y artistas respecto a la llegada de la tecnología? Ok, gracias por las preguntas.
Respecto a la primera, existen máquinas para la producción de ladrillo, el ladrillo industrializado refractario o extruido, que por supuesto los ladrilleros manuales están muy conscientes de que la implementación de esta maquinaria, no necesariamente robotizada, pero sí ya automatizada, implicaría su desaparición, ¿no? Pero también es cierto que hay la existencia de los famosos robots albañiles, que más que estar sustituyendo el trabajo de los ladrilleros manuales, están sustituyendo el trabajo de los albañiles. Y allí surge todo un debate incluso para la arquitectura sobre el papel de estos robots. Hay uno que, si no mal recuerdo, se llama SAM 100, versión 100, una cosa así, que es un robot que puede pegar o levantar una pared, un muro con 1000 ladrillos en 1 hora, una cosa así. Entonces allí desata una discusión para la arquitectura y para en relación con el trabajo, digamos, como oficio, como artesanal de un albañil, más que del ladrillero, por ejemplo. En el caso de la segunda pregunta sobre las habilidades que pierde a lo mejor el diseñador al utilizar los programas o estos softwares de diseño, pues es una pregunta interesante y complicada. Lo que me viene a la mente es que pues a raíz de la pandemia justamente se mencionó, ¿no? Estas instituciones internacionales hablaron de que por lo menos para 2025 se proyectaba una sustitución de mano de obra por máquinas calculada en 85 millones de puestos de trabajo, ¿no? Una especie de desplazamiento del humano por la máquina. Y eso me hacía pensar, a mí me hace pensar que junto con autores como Ingot, por ejemplo, que lo que se pierde es la experiencia y algo que algunos llaman la pérdida de la realidad, de la materialidad, ¿no? Porque dejamos de estar en contacto, ¿no? con estos flujos de los materiales, como los llama Ingot. En ese sentido, cuando el diseñador, por ejemplo, sustituye, ¿no? el papel y el trazo manual, obviamente su experiencia se modifica cuando utiliza, por ejemplo, un mouse o un lápiz táctil, ¿no? Y también me viene a la mente esta reflexión que hace el arquitecto australiano Glenn Marcotte, quien señala que si bien es cierto que somos muy visuales, también es cierto que tenemos un cerebro y que ese cerebro aprende haciendo, ¿no? Entonces, aprende con los movimientos y estos movimientos son los que nos colocan en el flujo de materiales. Entonces, cuando el diseñador cambia el aparato o el medio para dibujar, para diseñar, pues evidentemente cambia su experiencia y cambia su relación con los materiales y con el flujo de materiales. Entonces, es una pregunta complicada y creo que sí, sin duda, hay una pérdida de habilidades y de relación con la materialidad. Muy bien. Gracias. Bueno, aquí 2 preguntas también de Gustavo Rodríguez y Omar Sánchez. Preguntan si las memorias de las exposiciones estarán a disposición de todos. Yo creo que esta es una pregunta para la doctora Melissa. Bueno, yo contesto. Espero que se vea ya está mi audio, perdón, lo visual. Está todo publicado actualmente en el libro de resúmenes que van a poder ustedes descargar desde la página del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño. La página está soportada en el sitio de la FES Cuautitlán. En un momento más comparto los datos y ahí está publicado el libro de resúmenes y también está publicado el programa completo para que puedan acompañarnos en la jornada del día de mañana, la del día jueves y la del día viernes. Son 3 días más del Congreso, así que esperamos poder
contar con su valiosísima presencia. Aprovecho los avisos ya que me cedieron el micrófono para decirles que a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México, se tienen las ponencias magistrales. Mañana justamente tenemos la ponencia magistral de la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, titulada Diseño participativo de estufas de leña para mujeres rurales de San Juan del Rincón. La doctora Marta Patricia, bueno, es ponente magistral y nos acompaña de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ojalá puedan acompañarnos. Y el resto de la jornada realmente igual muy nutrida y muy enriquecedora como la jornada del día de hoy, con ponentes de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la Autónoma de Querétaro, de la Complutense de Madrid, de la de Nuevo León, de la UAM, de la Autónoma de Querétaro, etcétera, etcétera, de la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, pues para decirles que el último tema es que todos nuestros ponentes, los que así lo hayan decidido, tienen la oportunidad de mandar su trabajo en extenso. Este trabajo en extenso será publicado en la revista de estudios interdisciplinarios del arte, diseño y cultura, que es nuestra revista de investigación académica y formal, en donde van a poder encontrar el desarrollo completo de la investigación y consultarla. Como todos los materiales o la mayoría de los materiales de la UNAM, es una revista de libre acceso, tiene este principio de abierto a todo el público y la pueden descargar en el mismo sitio. Actualmente tenemos publicados 6 números, que son los números de los anteriores eventos académicos en donde también ponentes de talla internacional, sobre todo latinoamericana, pues han contribuido con estas miradas metodológicas, de perspectivas en torno a las artes y la cultura. Así que bueno, pues en un momento más compartimos los enlaces y esperamos que puedan ustedes visualizar toda esta información que ponemos a su disposición y al mismo tiempo los materiales audiovisuales que estás en grabación también serán compartidos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora. Una pregunta para David que tenemos aquí. David, por favor, nos preguntan que ¿cuánto tiempo te llevó realizar tu investigación? Bueno, todavía tenemos al maestro David, ¿sí? Creo que no, Alfredo David. Sarasúa, ¿sí estamos todavía conectados? Tal vez ya no. No lo veo aquí en la pantalla. Bien, bueno, pues nos vamos a quedar con la duda de esa respuesta. Bueno, pues me parece que ya concluiríamos entonces con esta segunda jornada de este día. Les agradezco muchísimo a todas las ponentes, a los ponentes, bueno, David que también expuso su investigación. Y bueno, a todo el trabajo que realizaron detrás de lo que hoy expusieron en 20 minutos, hay toda un esfuerzo, un trabajo, desvelos, noches, meses de estar leyendo, investigando, escribiendo, en fin. Y bueno, este es el reflejo de todo eso. Y por eso les queremos agradecer mucho que lo hayan compartido en este evento y que hayan asistido a esta facultad. Como dije hace un rato, pues lo que buscamos es que se constituya ya como un espacio libre de expresión donde podamos compartir estas investigaciones, estas reflexiones y que nos lleven, sí, a reflexionar, pero también a la acción, ¿no? Por ahí tenía yo la pregunta, ya será para después, ¿hasta qué punto el egresado de diseño cuenta con el perfil para identificar estas problemáticas de las que se hablaron hoy en la sociedad para efectivamente proyectar una solución a partir del diseño y la comunicación visual? Pero bueno, ya dejamos esta pregunta en la mesa. Y nuevamente agradecerles. Gracias, doctora Elisa, por tu confianza. Y
que espero haberlo hecho bien. No, muchas Aquí gracias a ti. De sí, hecho, gracias. fíjate que sí tenemos igual 5 minutos, no sé si para cerrar alguna de nuestras estimadas y valiosísimas ponentes, que, bueno, son todas las que nos quedan porque se desconectó el maestro David, son Sí. mujeres, entonces creo que la pregunta que has hecho, estimado maestro José Luis, es valiosísima porque apuntala a esta reflexión de la formación profesional de los estudiantes. No sé si alguna, quisiera compartirnos y con eso podríamos cerrar la jornada del día de hoy, porque sí estamos en buen tiempo y has hecho una moderación muy puntual. Muchísimas Hombre, gracias. Gracias. Nadie dijo yo. Doctora Maldonado, por favor. Pues a mí me parece esencial la pregunta que está haciendo José Luis Diego, porque efectivamente creo que hasta ahora los planes de estudio no habían considerado esta posibilidad de formar para estas áreas, ¿no? Y tener este desarrollo social y esta condición sensible para la sociedad. Y en realidad habíamos un poco orientado los programas y las prácticas diseñísticas para el sector manufacturero, el sector de consumo. Sin embargo, se hace necesario, urgente, que los diseñadores tomemos en nuestras manos estas posibilidades para el desarrollo social y el bienestar comunitario, para la protección del patrimonio cultural. Yo comentaba hace un momento que está en manos de las comunidades que les interesa, ¿cómo se llama?, proteger el patrimonio cultural de las propias comunidades de práctica, de quienes viven las ciudades históricas, de quienes están ahí, que las protejan, porque de repente el turista, el que consume los productos, no lo va a cuidar, ¿no? Tenemos en 1000 ejemplos, y ahorita con la pandemia, en donde los centros históricos fueron abandonados por incluso las grandes cadenas que estaban metidas en los centros históricos, ¿no? Y que de repente a la hora de que ya no había posibilidad de que se consumieran cosas, pues los abandonaron. Y quienes se quedaron eran los que vivían en las ciudades. Y ellos fueron los que de alguna manera protegieron estos centros históricos, ¿no? Entonces sí necesitamos que las comunidades de práctica tomen en sus manos estas cuestiones, ¿no? Y los diseñadores que estamos viviendo y conviviendo y conocemos el valor patrimonial de las prácticas artesanales, de las prácticas culturales, de las actividades productivas tradicionales, puedan tomar en sus manos la protección de esto, ¿no? Porque de repente tampoco la gran empresa nos va a durar mucho, ¿no? O sea, estamos viendo la situación económica mundial y tampoco es que estén en mucha abundancia o que tengan muchísimos recursos económicos. Creo que necesitamos replantear desde una forma ahora con un concepto interesante que es lo decolonial, nuestras propias sociedades, ¿no? Hasta ahí me quedaría. Sí, muchas gracias, doctora Gabriela. Gracias, comentar igual también. para cerrar un poquito esta idea que comentan Aurora, pero de manera mucho más general, poder observar bueno, sí, poder observar que nuestras disciplinas, la disciplina del diseño gráfico, del diseño industrial, son disciplinas muy nobles y que, bueno, en este afán de comunicación a través del lenguaje de los objetos, de la imagen, pueden precisamente o más bien tendríamos que darnos esa oportunidad para cambiar contextos sociales, ¿no? Para promover pues precisamente cambios que nos permitan que los grupos o que nuestras propias comunidades puedan vivir mejor. Entonces me parece que nuestras disciplinas aún tienen mucho que hacer y bueno, creo que ese es pues a lo que le estaríamos apostando desde diferentes investigaciones.
Gracias, doctora Gaby. Maestro José Luis, me permito tomar la palabra, pero porque... Claro que sí, doctora. No porque quiera tomar el micrófono, no. Es porque hay un comentario muy valioso y es de Susana de Urquijo, perdón, no pronuncié bien Susana, pero bueno, allá va. Dice, muchas gracias a todas las y los ponentes. Como recién egresada de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, me ha hecho preguntarme las diversas áreas de cada ponencia, lo cual aumentará mi conocimiento, el cual me servirá en mi futuro profesional. Realmente agradezco y por eso leo esta participación, porque yo creo que estos espacios aperturan las posibilidades de acción del diseño arquitectónico, industrial y gráfico, que generalmente se orienta hacia los espacios de mercadotecnia, de publicidad o directamente de espacios comerciales, cuando podemos ver las múltiples posibilidades de inserción del diseño en todos los ámbitos, en todas las esferas de lo que es la vasta y compleja estructura social, gracias a este tipo de trabajos, desde aspectos de la tecnología, el papel del artesano, elementos constructivos, patrimonio cultural, desarrollo de identidad, memoria, etcétera. Entonces, pues justamente, querida Susana, y a todos los alumnos que nos acompañan en el evento y que sigan la transmisión en redes sociales, esa es la visión, es la perspectiva, ampliar las posibilidades de mirar el accionar y el hacer diseño, ¿no? Y el pensar diseño también. Gracias a nuestras ponentes y con eso me despido, estimado maestro José Luis, con un agradecimiento a ti por tu valiosa conducción y a todas ustedes. Gracias a todos y a todas, a todos. Pues igualmente gracias y nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. Tengan muy buenas Gracias a todos. Adiós, Gracias. hasta mañana. Hasta luego, Bye. gracias, bye. Hasta luego. Gracias.